Muy buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Carlos Cobo, analista económico del Instituto. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a todos quienes nos están escuchando. Gracias, Carlos. En este programa estaremos hablando sobre las reformas que requiere el país, sobre todo en temas de empleo, emprendimientos, entre otros, y para esto nos acompañará el abogado Mario Cubi. Mario es abogado por la UES, es máster en leyes en the University of Melbourne, es emprendedor y experto en inversiones y actualmente es decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Ecotec. Mario, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Danilo, qué gusto. Un placer estar como siempre con ustedes, compartir un poco de ideas. Buenos días también a todos los que nos escuchan en este momento y a las órdenes. Vamos a conversar un poco. De acuerdo, Mario. En las últimas semanas se han venido conociendo cifras referentes al aumento de la inmigración por parte de ecuatorianos. Por decir un par de cifras, el número de deportados desde Estados Unidos ha crecido un 80% este año. También los ingresos ilegales de ecuatorianos hacia ese país se incrementaron en un 400% entre octubre de 2020 y junio de 2021. Esta crisis migratoria es, entre otros factores, un reflejo de la falta de oportunidades en el país, sobre todo a nivel laboral y a la hora de crear nuevos negocios, a la hora de emprender. Y justamente sobre estos temas quisiera concentrarme en esta primera parte del programa. Para empezar, Mario, en materia laboral, ¿cuáles son los principales aspectos a nivel regulatorio que consideras que dificultan la contratación, que obstaculizan la conexión entre la oferta y demanda de trabajo en el país y que han ocasionado que solo 3 de cada 10 ecuatorianos posean un empleo adecuado? Bien, mira, lastimosamente los problemas son principalmente consecuencia de de un marco general en el Estado que no apoya al emprendedor, sino que principalmente está ahí para ayudar a fondear una burocracia inagotable y a llenar de trámites que lo que hacen normalmente en el Estado, más que dar un valor especificando, porque es ese concepto general en el que casi todo tiene que estar prohibido y todo tiene que estar regulado y en todo tiene que haber un permiso y en todo tiene que haber no una, sino 3 tasas y licencias, hace que sea muy desmotivante emprender. Mira, es curioso, algunas reflexiones. Justo ayer puse un tweet, que de paso hoy veía que Radio Centro lo estaban discutiendo, bueno, hace unos días, en el que establecía justamente que, o ahora que tenemos este fenómeno migratorio, uno de los motivos principales por el que se da son las faltas de oportunidades. Y es interesante cómo distintas personas han ido comentando y lo han ido tomando de distinta manera, ¿verdad? Algunos, creo yo, la gran mayoría, llevando a ejemplos concretos de esto. Decían, mira, yo me puse un negocio hace 5 meses y ya me cae casi cada semana un comisario para que se revise otra vez los permisos y papeles municipales. Y luego me cae el Ministerio de Turismo para el otro permiso. Y luego me viene el SRI porque ya tengo que pagarle el 2% sobre ventas aunque no haya tenido utilidad, es otra barbaridad de impuestos. Y encima me cae el Ministerio de Trabajo para ver si están todos. Entonces, paso más de asustada porque pienso que lo que están haciendo es perseguirme que dedicar a mi negocio, ¿verdad? Un emprendedor en este país, digamos que hubo un paso positivo con la mejora en materia societaria, con el tema de las SAS, que se crean fácilmente y también creo que vale la pena mencionar y aplaudir las cosas positivas. Ahora, hace poco el SRI ya estableció que el RUC se genera de manera automática. Pues digamos que ese proceso se ha mejorado, pero no saco nada yo teniendo una empresa. Si cuando quiero operar es imposible, porque si quiero hacer algo físico no me alcanza con eso. Tengo que sacar los 40 papelitos y pasearme entre el municipio, los bomberos, del ministerio que corresponda y gastar toda esa plata antes de siquiera haber ganado $1 de mi negocio.
Punto uno. Punto dos, es difícil cerrar, ¿verdad? Si ustedes toman el ejemplo, hablemos del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump es un tipo que ha quebrado 4 veces en su vida. 4 veces se ha declarado en lo que en Estados Unidos se llama bancarrota o el Chapter 11, que es un procedimiento bajo el cual cuando un empresario o un emprendedor no le ha ido bien, o una empresa inclusive, utiliza mecanismos específicos para cada caso, por supuesto, para poder satisfacer al máximo a proveedores y volver a empezar. En Ecuador no tenemos eso. En Ecuador, antes siquiera de hablar de la parte financiera, cualquier ser humano que haya tratado de cerrar una empresa en el Ecuador sabe el viacrucis que significa eso. Lo digo como abogado, profesor universitario de Derecho, decano de una facultad de Derecho, y aún a mí me toma meses cerrar una compañía. Es un desastre el procedimiento. Y la gente piensa muchas veces que es solo crear, pero al que ya le pasó una vez, se desmotiva y no quiere crear nada más, porque cuando no le fue bien, que es normal, ¿verdad? Lo normal, no solo en Ecuador, en el mundo entero, es que los nuevos emprendimientos, la mayoría no prosperen, ¿verdad? Si no me va bien, en un modelo más abierto y enfocado en fomentar el emprendimiento, puedo utilizar estos mecanismos y nuevamente iniciar y crear puestos de trabajo e innovar y montar mi negocio. En cambio, en Ecuador, donde no te va bien, primero tienes que gastar un chorro de plata para cerrar la empresa, luego te toma tiempo hacerlo y no existen mecanismos como la ley de quiebres o el Chapter 11 americano, por lo tanto quedas manchado, nadie más te da crédito, nadie te presta, no hay forma de volver a iniciar. Entonces, hacemos difícil que inicie el emprendimiento, hacemos caro que inicie el emprendimiento, hacemos difícil cerrar cuando a uno no le va bien el emprendimiento. Luego vamos a la parte tributaria. Principalmente, para mí, el tema del emprendimiento, hay que eliminar ese impuesto del 2%, que el presidente, de hecho, lo ha ofrecido. Esperemos pronto se pueda dar en esa reforma tributaria que viene anunciada desde julio. Esperemos ya en octubre sí se presente. Pero ese 2% es un impuesto terrible, 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 porque primero es antitécnico, ¿verdad? Porque si hablamos de un impuesto a la renta, tenemos que medir la renta. Y los ingresos, ustedes saben mejor que yo, no son renta. La idea de simplificar el proceso tributario es buena. El problema es de hacer obligatorio un pago de impuestos de este tipo. ¿Y por qué es tan fuerte? Porque quita liquidez, que es lo que más necesita un emprendedor cuando está empezando, ¿verdad? Porque además el proveedor chiquito que normalmente busca trabajar con empresas más grandes, las empresas le piden crédito. Y el pobre emprendedor se queda sin liquidez. Si además de eso llegan los 6 meses del SRI y le diga, oiga, cierto, el 2% de todo lo que facturó preste para acá y lo necesito en efectivo este rato. Y eso aparte de lo que ya te quitó el IES. Y eso aparte de lo que ya te está quitando todos los meses las distintas entidades y lo que tuviste que financiar para los permisos. Entonces, al emprendedor se lo asfixia, se lo persigue en lugar de apoyarlo. Y este tema de impuestos hace que también sea desmotivante. Mira, los invito a revisar el tweet que les mencionaba, porque hay mucha gente que lo dice. ¿Para qué voy a emprender? Yo les pasé una reflexión, para algunos parece que ha golpeado también sensibilidades. Pero les decía, cuando tú ves que en tu país la gente prefiere gastar o invertir o pedir prestado o vender e hipotecar hasta conseguir $18,000 y a veces hasta 30 he escuchado, para pagarle un coyotero y jugarse la vida por una mera expectativa de llegar a otro país en lugar de con esa plata hacer su propio negocio, sabes que el modelo no funciona porque la gente no confía y lo que la gente decía es ¿para qué invierto en el Ecuador? Si a los 6 meses me lo quita el Estado. ¿Para qué invierto si luego de eso me van a quitar la mitad en impuestos? ¿Para qué si el primer mes entre permisos y licencias ya me quitaron los primeros $1,000 y no he generado nada? Prefiero irme a trabajar afuera. Ese es el mejor resumen que se me puede ocurrir para explicar que no es del modelo adecuado. Y hemos tocado el tema de, digamos, societario, sencillo para emprendimiento, hemos tocado el tema tributario, desde la perspectiva de emprendimiento, ¿no? También hay temas que podemos discutir en lo personal. Yo no estoy de acuerdo con las últimas declaraciones del ministro de Finanzas respecto a que los ricos paguen más. Creo que es un error. Además que normalmente los impuestos los pagamos la clase media y la clase que trabaja. Normalmente el rico no paga un centavo de impuestos, para eso tiene fideicomisos y abogados. Lo importante es entender que hay que apoyar al emprendimiento y por qué. Porque la mayor cantidad de puestos de trabajo los dan las micro y pequeñas empresas. Esto bajo ningún concepto es no apoyo a la mediana y a la grande. Son importantísimas, son vitales en la economía y tienen que crecer y generan empleos de buena calidad. Pero la realidad, lo que nos dice la data,
es que la mayor cantidad de puestos de trabajo se generan en las micro y pequeñas empresas. Así que ahí es donde hay que apuntalar, ahí es donde podemos crecer masivamente, ahí es donde podemos con transformaciones que en la técnica y en la práctica son sencillas. Los políticos complican las cosas y políticamente uno puede decir, no, es casi imposible, pero en la técnica es sencillito hacer unos 3 o 4 ajustes que permitan darle la vuelta a este panorama y permitan al emprendedor sentirse apoyado. La última parte, antes de ya entrar a lo laboral, y no sé si tenga alguna pregunta al respecto hasta ahora, es el tema de acceso a financiamiento. Y eso es clave. También el presidente lo ha tocado varias veces, es parte de las ofertas de campaña del plan de gobierno, y es a facilitar el acceso a crédito. Y esto es importante. Pero todo el mundo habla de las tasas de interés. ¿Y las tasas son altas? Sí, son altísimas, son una barbaridad, sobre todo para microempresarios de microcrédito, llega hasta el 30% en algunos casos, es una locura. Sin embargo, cuando tú hablas con los emprendedores, la parte que más los daña no es ni siquiera el interés, porque están dispuestos incluso a pagarlo. Lo que pasa es que no acceden al crédito, porque no existe en el Ecuador modelos de financiamiento ni sistemas que ayuden con modelos de garantías para darles crédito. Solo se da crédito al que ya tiene que poner en garantía. Solo se le da crédito al que ya tiene un flujo en el negocio. Se le pide todo eso. Entonces, el emprendedor que recién inicia, sobre todo el más joven, que es el más afectado por el desempleo en este momento, no tiene, por más que tenga buenas ideas, buenas ganas de trabajar, no tiene ese capital. Entonces, digamos que la parte societaria, la tributaria, el acceso a financiamiento y finalmente lo laboral, que hoy es excesivamente rígido, esperemos con el proyecto presentado por el gobierno y el trabajo conjunto de los distintos sectores, logremos un proyecto de ley laboral que permita contratar con más facilidad, ser contratado con más facilidad y sobre todo adaptarse a la realidad siempre cambiante en la que estamos y no mantener este modelo cuadrado y rígido que provoca que hoy 7 de cada 10 ecuatorianos no tengan un trabajo. Sí, justamente, bueno, has mencionado algunos puntos y creo que durante el programa podemos volver a alguno de ellos, pero en el caso específico de la regulación y las facilidades para los negocios, justamente hace poco se publicó el Índice de Libertad Económica del Instituto Fraser y Ecuador en cuanto a la regulación para los negocios se encuentra en la posición 147, es decir, hay 146 países que tienen una mejor regulación, tienen más facilidades para el inicio de los negocios y asimismo para cerrar. Y a su vez, en este índice podemos ver que la regulación laboral también es una de las peores de Sudamérica, Latinoamérica y de hecho del mundo. Ecuador se encuentra en la posición 145, es decir, hay 144 países que tienen una mejor regulación laboral que la ecuatoriana, una regulación más flexible. Y además es interesante porque, bueno, ahora que hablamos de esto de cómo los ecuatorianos intentan llegar a Estados Unidos para buscar oportunidades allá, y Estados Unidos es el país que tiene la segunda regulación más libre del mundo, más flexible, menos rígida, y bueno, creo que eso nos da señales de hacia dónde apuntar. Y en este caso te quería preguntar ya sobre más específico, ¿qué consideras que debe tener estas reformas laborales? ¿Cuál es la viabilidad de ellas? Por ejemplo, ¿es posible que en Ecuador se pueda implementar el trabajo por horas, dado que entiendo que hay un artículo de la Constitución que lo prohíbe? ¿Qué tienes para comentarnos sobre estas reformas, específicamente en el caso de la regulación laboral? Se me había puesto en mute el micrófono. Mira, en esto yo he sido súper claro durante algunos años ya. Sé que a varios no les gusta. Sé que inclusive, y esto porque fui parte de algunas mesas técnicas con el Ministerio del Trabajo y la viceministra fue clara en indicar que por ahora no van a ir a esto, lo cual me decepciona bastante, les soy honesto. Pero para mí es contrato por horas. Punto. No hay una solución más efectiva, más horizontal, más justa, más adecuada, más flexible, más adaptable que el contrato por horas. Aquí no hay que inventarse el agua tibia. Cuando hablamos de legislación laboral, no estamos pues descubriendo un nuevo motor de hidrógeno, ¿no? No estamos yendo a Plutón, estamos haciendo la misma vaina que hacen todos los países del mundo. Si tenemos países donde esto funciona bien, hay que copiar lo que funciona bien, adaptarlo a la realidad ecuatoriana un poco, pero el contrato por horas, y esto lo repito como Lora, Alemania,
Suiza, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, todos ejemplos de países que defienden derechos humanos, que defienden derechos laborales, que defienden a los trabajadores, que tienen todas las protecciones adecuadas, donde la gente tiene una buena calidad de vida y acceso a salud, tienen contrato por horas. Lo tienen. No es un invento del neoliberalismo o de cualquiera de las mamarrachadas que se suelen inventar. Es un modelo que funciona en el mundo. ¿Y por qué funciona tan bien? Porque se adapta. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuáles son los más afectados por el desempleo en este momento en el Ecuador? Los jóvenes y las mujeres. ¿Por qué? Porque normalmente los jóvenes y las mujeres tienen horarios y obligaciones adicionales por nuestra idiosincrasia, por nuestra cultura, por la naturaleza, por lo que quieran, pero esa es la realidad. Los jóvenes normalmente están buscando estudiar y formarse, sea en un instituto tecnológico, sea en la universidad, sea en cursos. Normalmente no tienen cómo trabajar todo el día. Cuando quieren trabajar unas horas, les dicen, no puedo porque la ley no te lo permite. Si ustedes ven a los jóvenes alrededor del mundo, yo fui uno de ellos, yo trabajé por horas como mesero aquí en Ecuador, lo hice en Estados Unidos y lo hice en Australia también. Y la mayoría de jóvenes que estudian trabajan normalmente en la noche o jueves, viernes y sábado en restaurantes, en bares, en hoteles, en lugares de servicio que requieren de más gente en esos horarios y en esos momentos. Pero en Ecuador no podemos. No entiendo todavía cuál es esa rigidez. Yo creo que en la gente, quizás de un poco de años más que nosotros, quedó el trauma de ese mal manejo del contrato por horas que hubo durante algunos años en el Ecuador, que se confunde con la tercerización. Nada más lejos que eso y nada más lejos de pensar que el contrato por horas es de eliminar y borrar todos los derechos y los beneficios laborales. Porque el contrato por horas, de hecho yo tengo un paper publicado en 2019, se publicó eso, del modelo a seguir para el contrato por horas que mantiene, si se quiere, la seguridad social, que mantiene los beneficios sociales que en ese momento se incluyen en el contrato. Lo único que hace es prorratear eso a la jornada parcial que la persona trabaja. Y desde la perspectiva, les decía, en el caso de jóvenes normalmente el estudio. En el caso de las mujeres, hay hijos y normalmente la mujer se hace cargo de los hijos, pero hay muchas mujeres cuyos hijos van a la escuela, van al colegio y durante esas 6, 7 horas podrían trabajar quizás 3 o 4. Y con eso generar ingresos para ellos, ganar experiencia, tener algo más de libertad económica, que es parte del círculo de violencia intrafamiliar, además como beneficio indirecto, y poder aportar a la sociedad y sentirse ella capaz. No todo el mundo debe hacerlo por si acaso, pero si se quiere que lo haga, ¿por qué no? Y lo mismo desde las empresas y desde los emprendimientos. Los emprendimientos que más hay son en la línea de servicios y a los ecuatorianos les encanta emprender en comida y alimentos y bebidas. Y en esas líneas es donde más necesitas personal ocasional, porque el que tiene un restaurante no atiende lo mismo un viernes de la tarde que un lunes a las 11 de la mañana. Un que tiene un bar no atiende igual un jueves o un viernes de la noche que un martes al mediodía. Podría tranquilamente contratar gente por horas durante su momento pico y fomentar el negocio. ¿Qué pasa hoy? O no contrata a nadie porque no le alcanza, o contrata a alguien que realmente solo le sirve unas 10 horas y el resto de horas la está pagando por gusto y por lo tanto golpeando el negocio y evitando que pueda tener mejor atención hacia los clientes. Y esto pasa en todos los negocios. Yo pongo siempre el ejemplo de Juanita la panadera, que necesita ayuda de 5 a 8 de la mañana para amasar el pan, pero una vez que ya está amasado y listo, no necesita más gente. Ella, que es una mujer que trabaja sola, que vive de su ingreso, que ella misma trabaja en la panadería, puede contratar a un muchacho que le trabaje 3 horas al día. Eso significaría unos $180 al mes, ¿verdad? Hoy Juanita no lo puede contratar, está fregada y por lo tanto no puede hacer más pan, no puede vender más, no puede atender a la comunidad. Su negocio tiene un tope y por eso el emprendimiento no arranca. Y un muchacho que podría aprender la labor de panadería, lo cual da herramientas, se vuelve más útil, ayuda a crecer el negocio y conforme crece el negocio, seguramente Juanita le va a pedir que se quede más horas porque si crece el negocio necesitas más manos. Hoy se queda sin trabajo y salen los sindicalistas a decir, claro, mira, quiere pagar $180. No, el mínimo, le dijito, es 180 o cero, ¿verdad? Porque el mundo ideal que a veces se inventan no existe. Yo por eso siempre digo, aterricemos la realidad. 7 de cada 10 no tiene trabajo. Entonces no me digan que ganan el mínimo porque no ganan nada. Y lo que estamos provocando en este momento en el mundo real es que se existe el contrato por horas, pero de forma ilegal,
les pagan mucho menos de lo que debería, no hay seguridad social, no hay relación laboral formal, se abusa mucho más de la persona. Entonces, los que creen que están generando protección al trabajador, lo que generan es lo que pasa hoy. Vayan, por ejemplo, a recorrer sauces. Vean la cantidad de informales que trabajan, extranjeros y nacionales, a veces por $10 todo el día, las horas que sea necesaria, sin ningún contrato, sin nada. Entonces, aceptar esa realidad, entender que lo que más necesitamos es un contrato fácil, y esta es la parte también importante, porque en las reformas laborales previas se ha cometido para mí el error de crear esto de las nuevas modalidades contractuales. En Ecuador hay un montón de modalidades contractuales. Lo que hay que entender es que la gran mayoría de emprendedores de nuestro país son personas que no tienen una formación jurídica y que cuando empiezan no tienen plata para contratar abogados que les explique exactamente qué contrato utilizar, cómo usarlo y cómo adaptarlo. Tenemos que hacer un contrato sencillo y el contrato por horas es eso. Yo contrato a tal, se marca una forma de horario que ahora tenemos hasta tecnológicamente cómo marcarlo sin engaños y con huella digital, y según esas horas se paga. Punto. Todo el mundo lo puede entender y aplicar, porque lo que pasa hoy es que esas modalidades contractuales casi nadie las utiliza, excepto empresas grandes o medianas que tienen a su equipo legal para aprovecharlas, y por lo tanto no se contrata o se mantiene la informalidad. Dicho eso, como tema principal, digamos que espero como habíamos conversado, este programa está siendo grabado el jueves 23, ¿verdad? El proyecto de ley se presentó, si hablamos ahora, el viernes, no lo hemos visto hasta ahora. Yo lo que esperaría es que tenga la mayor capacidad de brindar más libertad al empleador y al empleado. Y es de las dos vías. Esto es importante, porque a veces desde un discurso equivocado se habla de solo beneficiar al empleador y nada más lejos de la verdad. Insisto, piensen en los estudiantes, piensen en las madres, piensen en los padres solteros, piensen en personas con capacidades especiales que no necesariamente tienen la capacidad física de estar 8 horas trabajando, pero sí podrían trabajar menos, unas 4, 5, 6 horas al día, o preferir hacerlo. O alguien que quiera tener 2 trabajos y trabajar por hora de un lado y en otro, como pasa en Estados Unidos, como hacen nuestros migrantes cuando se van a Europa, España y Estados Unidos. Eso debemos poder hacerlo para que esto surja. Y esperaría que el proyecto, si no se lanza todavía contrato por horas, que insisto sería la solución más adecuada, por lo menos se vaya acercando a dar más apertura, a dar más capacidad de voluntariedad entre las partes y sobre todo a permitir que el emprendedor entienda de forma fácil cómo hacerlo, porque cuidado, se comete el error de decir muchas palabras bonitas, pero de forma tan difícil que otra vez nadie utilice esos nuevos contratos. Ok, Mario, bueno, cuando inició su intervención, de hecho, una de las cosas que usted mencionó y algo que quería pues también recordarle a todos quienes nos escuchan, es el tema de esa intervención constante del gobierno. De hecho, el gobierno interviene en todos los aspectos de nuestra vida y para mal. Estamos, los ecuatorianos pues están mal acostumbrados, de hecho, que el gobierno interviene pues al momento de fijar los precios, al momento de lo que debemos vender, cómo debemos venderlo. Dificulta realmente la contratación, el tema del comercio también con altos aranceles, el tema de las normas INEN, que la Cámara de Comercio llamaba las normas ineficientes, y diferentes aspectos de nuestra vida. De hecho, hace un par de días, y para quienes nos están escuchando, estaba leyendo de que actualmente, pues, gracias a una normativa, los buses intercantonales, interprovinciales ya no pueden mostrar películas con violencia. De manera hasta ese aspecto de la vida, es decir, nos dice el gobierno qué debemos o qué podemos los ecuatorianos ver. Desgraciadamente ese es uno de los males que tiene nuestro país y yo ahorita lo escuchaba también sobre el tema del empleo, justamente esa regulación excesiva que tenemos y que está dificultando el empleo. Tengo entendido que una de las metas del gobierno para el 2025 es aumentar el pleno empleo al 50%, actualmente se encuentra en el 30%. Estamos hablando de incrementar 2 millones de personas en este empleo. Y yo le pregunto y quisiera preguntarle respecto a este tema, si se manejara, asumiendo que esta ley, esta gran ley que habla el presidente creando oportunidades, se llega a aprobar, ¿usted cree, y tomando en cuenta que este contrato por horas tal vez no se lleve a cabo, lo ve posible? ¿Cree que esto podría realmente darse tomando en cuenta que tendríamos este problema de que no se puede contratar por horas, de que tal vez, pues si bien se permiten algunas cosas adicionales, no sea lo que esperaríamos realmente los ecuatorianos y sobre todo los emprendedores, que como usted decía, son los que menos dinero tienen, son los que más tiempo necesitan para dedicarse a su actividad y no a las regulaciones? ¿Cómo lo ve usted?
¿Cree que esto pueda ser posible? Gracias, Carlos. Mira, yo creo que sí. Los números son posibles. No veo 2 millones de empleos en 3 años y medio como algo imposible de hacer. De hecho, creo que es bastante posible. Pero cuando se tenga la valentía de tomar todas las decisiones necesarias, ¿verdad? Contrato por horas para arrancar. Eliminar ese impuesto del 2%. Simplificar el proceso de cierre y quiebra para que la gente tenga ganas de emprender. Yo, durante la campaña, ustedes saben que corrí para la Asamblea en las últimas elecciones, habían 2 propuestas que las mantengo y las ratifico. Sea un asambleísta, me interesa que se puedan llevar a cabo. La una era la ley de un solo trámite. Obligar a los GATS y a las distintas entidades del Estado, sobre todo las que tienen regulaciones de inicio de negocios, como la superintendencia de compañías, posiblemente el registro mercantil, los bomberos, los municipios, etcétera, de manera que sea obligatorio que ellos, a nivel de Estado, coordinen a nivel de plataformas, compartir la información, hacer un solo pago y se reparte ese dinero tranquilamente a nivel interno, para que desde el emprendedor, con un solo, la propuesta era la ley de un solo trámite, con un solo trámite desde la línea del emprendedor, yo cree mi negocio y con uno solo lo cierro. Esa es la idea. Si se logra algo parecido, sumado al tema del contrato por horas, sumado a la otra idea, es que el Estado, a través puede ser de la CFN, puede ser del Banco Nacional de Fomento, se cree la capacidad de un fondo de emprendedores que pueda correr el riesgo. Y hay que decirlo con todas las letras aquí. Esto sí es alto riesgo. El dinero de emprendimiento es dinero de alto riesgo. Por eso nadie quiere prestarlo y por eso cuando se presta intereses altos. Por eso yo considero, y ahí quizás saliendo un poco de la línea clásica liberal, pero entendiendo que de alguna manera tenemos que pegarle una especie de shock de arranque a la economía ecuatoriana porque estamos muy mal. El tener un fondo, hablemos, $500 millones que representa menos del 5% del presupuesto general del Estado, quizás un poco menos inclusive, ¿verdad? Un fondo que sirva para capital semilla y de riesgo de emprendedores. Créditos que no necesitan ser muy altos. Ojo, si ustedes hablan, la mayoría de emprendedores lo que piden son 3,000, 5,000, 10,000. No es mucha plata desde la perspectiva de Estado y sobre todo si pensamos que cada uno de esos emprendedores puede convertirse en un generador de 1, 2 o 3 puestos de empleo para arrancar, muchos más si le va bien. Entonces, este tema de financiamiento también es algo que se tiene que trabajar, sea a través de la banca privada, sea con la banca pública, pero pensando sobre todo en el acceso al crédito. Yo creo que si esos elementos se dan, es tremendamente posible la creación de los 2 millones de puestos. Pero si no se dan, y ojo que hablo de los 3 de forma simultánea, disculpe que estoy entrevistando, de manera simultánea, porque no podemos pretender que un contrato resuelva la generación de puestos de trabajo, ¿verdad? Facilitar la creación de puestos de trabajo es una cosa. Facilitar la contratación es otra cosa. Entonces, tenemos que concatenar. Yo puedo tener una gran ley laboral, pero si los emprendedores tienen dificultades para crear los negocios, son perseguidos todavía por 50 entidades y no tienen capital para iniciar o para crecer, entonces no se van a crear puestos de trabajo y no va a haber quien use esa hermosa ley laboral, ¿verdad? Si es que abrimos créditos, pero la legislación laboral y los trámites son un desastre, nadie va a querer coger el crédito, porque el crédito igual tengo que pagarlo, ¿verdad? Y si en cambio hacemos la ley de un solo trámite y la gente empieza el negocio, pero dice, no tengo plata y no tengo cómo contratar, eso podríamos considerar que hemos empezado un buen camino hacia el nuevo Ecuador del que hablamos de oportunidades. Y yo sí creo que es importante que como ciudadanía mantengamos quizás esa presión, en buenos términos por si acaso, me refiero a una presión social, a una presión ciudadana pacífica, pero al gobierno y a los asambleístas, para hacerles entender, no podemos seguir esperando porque literal los ecuatorianos se están yendo del país y muchos están empezando a caer en manos de la delincuencia. Lo que eso significa es que prefieren otras vías, decía yo en el tweet, están buscando endeudarse para irse del país en vez de endeudarse para crear un negocio, un emprendimiento o salir adelante en su propio país. Así de complicado. Quisiera preguntarte brevemente
sobre una de las reformas que ya ha presentado el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea y que de hecho, según entiendo, también era una de tus propuestas como asambleísta y es el tema de las reformas a la Ley de Educación Superior. No sé si has podido revisar el proyecto, además, dado que estás vinculado al ámbito educativo, ¿cuál sería tu opinión sobre estas reformas? ¿Van en línea con lo que quizás tú proponías durante la campaña? ¿Qué opinas sobre ellas? Bien, definitivamente la Ley de Educación Superior es uno de los temas claves que se tienen que reformar. Me da mucho gusto el proyecto que envió el presidente a la Asamblea. Realmente creo que es un proyecto ambicioso e inteligente al mismo tiempo, ¿verdad? Porque básicamente lo que buscó el presidente con esto y su equipo es crear un proyecto de ley que no busca cambiar radicalmente la ley actual para que no sea controversial, sino más bien, dentro del modelo actual, otorgarle un giro para que haya mayor autonomía por parte de las universidades, para que mejoren los procesos de ingreso a la universidad, para que sea un poco más directo el contacto de las universidades con los estudiantes, evitando ese exceso de supervisión, si se quiere, que estaban ejerciendo las entidades de control, que se convirtió realmente ya no en una supervisión de estándares de calidad, sino en órdenes y aceptaciones o no de los modelos educativos que no son la mejor manera de trabajar en educación superior. Porque la educación superior en la universidad requieren del debate, requieren de la generalidad de ideas y la variedad de ideas, requieren que haya universidades con distintas líneas de pensamiento como pasa alrededor del mundo. Así que desde esa perspectiva, la mejora a niveles de la autonomía universitaria es muy positiva en la ley presentada. También hay reformas interesantes respecto a la conformación del CES, el Consejo de Educación Superior, que empieza a evolucionar y a convertirse en modelos más parecidos a los estándares internacionales, donde involucramos a personas desde el sector privado también a la regulación de la educación superior, porque se convierte en necesaria para poder cerrar un proceso educativo adecuado. Si es que no involucramos a la empresa privada, corremos siempre el riesgo de lo que a veces lastimosamente vivimos en el Ecuador, que es la desconexión, ¿verdad? Y como viene pensado desde la burocracia, además, la idea de la educación y de qué carreras se pueden. Miren, una anécdota chiquita para que entiendan quienes nos escuchan el nivel de supervisión excesiva a lo que esto llevó. Yo creé la facultad, todo el equipo de la Facultad de Derecho, creamos con la universidad la primera y única carrera de criminalística en el Ecuador. Cuando enviamos el proyecto a los organismos de educación superior para que supervisen, nos mandaron observaciones hechas por un experto en biología, que yo puedo respetar mucho a los biólogos, pero de criminalística no creo que sepa mucho el caballero. Entonces, cuando nos hacen observaciones y nos mandan a corregir cosas de un proyecto de ley que se trabajó con expertos nacionales e internacionales, con los departamentos de criminalística de la policía y del Servicio Nacional de Medicina Forense, y me lo manda observado un burócrata experto en otra cosa, entonces entendemos que el modelo actual no está funcionando. Desde ahí es positivo. Ahora, yo creo que será importante, y ahí siempre hay que hablarlo también del otro lado, que hagamos esto de forma responsable, porque la autonomía da libertad, pero también da responsabilidad. Y desde ahí yo sí creo que hay que mencionar un tema. Automáticamente, cuando se habla de la nueva ley de educación superior, un grupo de personas quisieron aprovechar eso para decir que revivan las 14 universidades que habían sido cerradas. Y a mí eso sí me parece que es, por decirlo menos, algo atolondrado, ¿verdad? Esas instituciones, haya sido justo o no su cierre, en eso podríamos debatir, pero una vez que ya han sido cerradas y que han permanecido cerradas por tanto tiempo, los estándares de calidad y el sistema de la universidad no puede ser aprobado simplemente de un plumazo. Ahí sí, yo sí soy, en cambio, creedor firme en la calidad educativa, en los estándares mínimos de calidad. Y si una institución los cumple, pues que se cree, pero el querer conectar el proyecto de educación superior con la reactivación de universidades, creo que es una mala jugada política de parte de algunos actores. Espero que no se manche porque, insisto, el proyecto de ley actual es muy positivo y sobre todo no tiene cambios que requieran exceso de debate.
y eso ha sido estratégico. Yo creo que el presidente fue y su equipo ha sido muy hábil en hacer este primer proyecto y luego le pide al Consejo de Educación Superior en el propio proyecto de ley que en los siguientes 12 meses, si no me falla la memoria, de 6 o 12 meses, cree un nuevo proyecto de ley de educación superior. Entonces, un poco lo que hace es, a ver, démosle a las universidades la oportunidad de desarrollar un poquito más de autonomía, mejoremos la conformación del Consejo de Educación Superior y que ese nuevo consejo con las universidades creen una nueva ley integralmente. Entonces, este proyecto, digamos que es un primer paso para llegar a eso, un primer paso positivo, y por eso espero, no debería tener mayores trabas en la Asamblea, porque ni siquiera se está discutiendo en exceso temas de fondo, sino dos elementos claves que van a permitir mejorar la educación superior. Bien, Mario, gracias por tus comentarios. Quiero agradecerte además en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política por habernos acompañado en este programa. Bueno, lo que nos has comentado, tus palabras, tus reflexiones han sido muy importantes y creo que ayudarán a las personas que nos escuchan a entender cuál es el camino correcto para que haya más empleo, más facilidades para crear negocios y, en fin, mayor prosperidad para el país. Nuevamente, gracias Mario. Un gusto que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias, Carlos, Danilo. Siempre un placer y a las órdenes. Bueno, creo que hemos hablado de temas muy importantes, Carlos, y también tú reflexionaste cosas muy importantes sobre cómo interviene el Estado, la presencia constante y significativa que tiene el Estado en nuestras vidas, que hasta cuestiones como qué podemos ver o qué no podemos ver, en eso también está presente. Y volviendo a lo que ya mencioné hace pocos días, hace un par de semanas, salió el índice de libertad económica del Instituto Fraser. Ecuador se encuentra en la posición 105, o sea, estamos entre los peores países en cuanto a libertad económica. Y bueno, creo que esto nos deja lecciones muy importantes en línea con lo que tú mencionabas anteriormente, en línea con lo que hemos conversado en este programa, desde el ámbito de los negocios, facilidades para la creación de negocios, el ámbito laboral, la facilidad que hay para la contratación, la flexibilidad, que es algo que necesitamos todo, creo yo. ¿Qué opinas de esto, Carlos? ¿Qué más crees que es importante en lo que debemos procurar alcanzar una mayor libertad, los ámbitos en los cuales debemos como que exigir una mayor libertad del individuo o mayor menos intervención del Estado? Bueno, respecto a lo que mencionas, exigir una mayor libertad del individuo, ¿en qué puntos? Yo diría en todos, ¿no? Como ciudadanos deberíamos exigirle al gobierno todos los días, más bien, no una intervención constante, esa intervención agresiva que, como mencioné hace un momento, tiene el Estado ecuatoriano, sino más bien un Estado pequeño pero eficiente. Me refiero a un Estado pequeño que se dedique pues, a hacer cosas estrictamente necesarias. Hablamos de la salud de la gente, la seguridad ciudadana, la educación de los jóvenes, garantizar el cumplimiento de contratos, temas de justicia independiente para todos, un Estado de derecho donde se respete la ley para todos por igual, sin distinción y sin privilegios. Por ejemplo, ese es el tipo de cosas que debería estarse preocupando el Estado y no jugando, digamos, a ser empresario, no diciéndonos a los ecuatorianos qué podemos ver, ya, o qué debemos ver. Es decir, quiere regular cada aspecto de nuestra vida y el problema de querer regular mucho es que termina pues haciéndolo todo mal. Sí. Yo empezaría por eso. Veo por lo menos, y desde que empieza Guillermo Lasso su presidencia, veo aspectos positivos. El presidente, por ejemplo, empieza bajando un gran número de aranceles a diferentes productos, en términos de, por ejemplo, lo que hablaba Mario hace un momento, en temas de educación, quiere dar más libertad y autonomía a las universidades. Pretende, por ejemplo, firmar más tratados de libre comercio, entrar a la Alianza del Pacífico, la firma del tratado con México, ha buscado también la firma de un tratado comercial con los Estados Unidos, que siempre debimos haberlo tenido. Hemos perdido muchos años y mucho tiempo y quedándonos atrás en relación a nuestros vecinos, Colombia, Perú, y bueno, y diferentes cosas que ha venido haciendo, eliminación de trámites, diferentes términos burocráticos y otros aspectos. Es decir, vamos por buen camino, creería yo, por lo menos hay esas intenciones. Espero yo que continúe de esta manera,
pero como ya hemos mencionado, eso no es suficiente, no es suficiente. También hace falta, espero que esta ley creando oportunidades que está por, o que va a enviar, pues tenga muchos aspectos positivos, que permita y facilite, como también decía Mario, esa contratación, que permita también pues a la gente tomar sus propias decisiones. Tengo entendido que esta ley pues va a abarcar muchos aspectos y espero que por el bien del Ecuador sea en beneficio de esa mayor libertad justamente que hemos estado hablando, para que los ciudadanos sean libres de decidir y también al mismo tiempo responsables sin un Estado pues que quiera abarcar cada aspecto de nuestra vida. Esperemos que estas leyes avancen en ese sentido. De acuerdo. Y me parece que tú has dicho algo importante, y es que el Estado debe reducirse, pero eso no significa que debe dejar de ser fuerte o tener una eficiencia en los ámbitos en los que sí debe estar metido. Y si admitimos que la principal función del Estado es la protección de derechos, que bueno, es lo que muchos teóricos políticos refieren, la protección de la vida, libertad y propiedad de los individuos. Esta principal función en Ecuador el Estado no la cumple a cabalidad y para esto podemos ver todos los días las noticias, como vemos constantemente asesinatos, robos a locales, personas que van en la calle y por robarle el celular, por decir algo, son incluso su vida está puesta en peligro y esto es un reflejo de lo que hemos venido conversando. El Estado está metido en tantos ámbitos, se dedica a tantas cosas, incluso como tú dices, empresas en las que no debería tener presencia, que sus principales funciones, seguridad, protección de derechos, también educación y salud, no las ejerce de una manera eficiente. Por eso debemos procurar a la reducción del Estado, pero a su vez el fortalecimiento en aquellas áreas que sí es necesaria su intervención, en las cuales es indispensable. Y además que esta presencia del Estado tiene sus efectos en otros ámbitos, porque este Estado grande, presente en distintos ámbitos, necesita ser financiado por el trabajo o el sector productivo y esto se traduce en mayores impuestos o mayor deuda, que a la larga son impuestos también pagados por los contribuyentes y que estos impuestos no permiten o desalientan la inversión, que es justamente lo que necesitamos para que haya crecimiento económico y sobre todo los salarios de los ecuatorianos puedan crecer, ya que al haber más maquinaria nos volvemos más productivos y esto es lo único que nos permite que el salario por nuestro trabajo pueda aumentar. Y bueno, quiero también volver a enfatizar un punto importante que ya hemos hablado y es sobre la regulación laboral. Si vemos las cifras publicadas por el INEC del mercado laboral ecuatoriano, es evidente que necesitamos cambios, es evidente que necesitamos reformas que permitan la creación de empleo. Y ya como mencioné en el segmento anterior, Ecuador posee una de las regulaciones laborales más rígidas, menos atractivas, menos flexibles de Sudamérica. Y es lamentable que cuando se conversan sobre reformas o se discute en el debate público sobre reformas en esta línea cuya intención es justamente facilitar la contratación, disminuir esta rigidez que tiene la regulación nacional, se presenten los mismos discursos de siempre, los mismos discursos que se interponen al progreso y que Mario creo que lo explicaba bien. ¿Cuáles son las alternativas? No tener un trabajo o tener un trabajo en términos que no son los adecuados y por esto creo que necesitamos justamente libertad y flexibilidad porque bueno, la economía es cambiante, es dinámica, las personas tienen distintas preferencias en sus distintas etapas de vida. Por ejemplo, los jóvenes quizás prefieran más tiempo para realizar otras actividades como desde, no sé, estudiar hasta jugar videojuegos. Quizás en el caso de mujeres prefieran también dedicar horas al hogar, hombres también puede ser. Y por eso yo creo que necesitamos flexibilidad y enfatizar en este punto, a pesar de que para muchos esta pueda ser una mala palabra. Carlos.
Estoy de acuerdo contigo. De hecho, primero recordemos que la ley laboral actual es de 1938 aproximadamente, si mal no estoy. ¿Y qué significa esto? Primero, que es antigua, que ya expiró, ¿sí? Que no se adapta a las circunstancias actuales. Para el 2021 el mundo ha cambiado, el mundo es diferente. Esta ley no toma en cuenta aspectos pues que antes podían ser muy normales, pero que al día de hoy ya no existen, cosas que en su momento tampoco existían y ahora sí existen. Es decir, el mundo cambió de una manera pues muy rápida y las leyes deben adaptarse a esta nueva realidad. Desgraciadamente, como tú lo mencionas, tenemos grupos de poder que no quieren que esto cambie, que prefieren dificultar la contratación, que prefieren que haya ecuatorianos sin trabajo antes de darles la oportunidad de entrar en esta vida laboral, sobre todo a los jóvenes, que son quienes más lo necesitan. Y sobre todo, pensemos también en las personas con capacidades especiales, pensemos también en las mujeres, pensemos en los ancianos, gente que quiere seguir trabajando, que le gustaría, por ejemplo, trabajar un par de horas al día para seguir aportando, tal vez no quiere, digamos, ya se jubiló, no quiere estar todo el día en su casa y le gustaría estar haciendo algo, alguna actividad, sentirse productivo, pero no puede hacerlo porque estas leyes que tenemos actualmente son muy difíciles, son muy rígidas y no permiten este tipo de contrataciones, como ya se mencionaba. Entonces, ese es el tipo de cosas que queremos cambiar. A mí me desagrada muchísimo ver instituciones que dicen defender a los trabajadores, que no quieren que nada cambie, pero desgraciadamente solo defienden a quienes ya tienen un empleo formal. Es decir, estamos hablando a estos 3 de cada 10 ecuatorianos, pero ¿quién defiende a los otros 7? A esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no encuentran un empleo formal, que les gustaría poder trabajar, que les gustaría poder encontrar pues alguna fuente de ingresos y no logran hacerlo porque a estas personas que dicen defenderlos pues complican y dificultan este tipo de contratación. Y sobre todo también pensemos en estos emprendedores, gente que no tiene ni el tiempo ni el capital, pero quiere salir adelante, quiere ponerse un negocio, quiere ayudar de alguna manera a la ciudadanía, siendo un benefactor social, es decir, una persona pues que entrega un producto o servicio que los ecuatorianos requerimos, que los ecuatorianos necesitamos y que para crecer necesita más personas, necesita ayuda, pero no puede pagar un salario básico, pero tal vez sí puede pagar un par de horas por un poco de ayuda que le permita crecer, que le permita volverse más productivo. Si cuando dificultamos la contratación, estamos no solo dificultando a estas personas que hoy no tienen un trabajo, estamos dificultando a los pequeños emprendedores, a los pequeños negocios que no pueden prosperar, que no pueden volverse más eficientes, que no logran crecer porque no pueden pagar un salario básico por esta difícil y rígida contratación laboral que hoy tenemos los ecuatorianos. Por eso debemos ir a nuevas formas de contratación. Yo espero que esta nueva ley creando oportunidades que manda el presidente de la República lo permita, facilite diferentes formas voluntarias de contratación. Esperemos que sea así y esperemos que esos grupos de poder que están enquistados en el poder y que no quieren que las cosas cambien, pues no tengan suerte con estos objetivos, porque esto significará seguir teniendo a 7 de cada 10 ecuatorianos en el desempleo o en el subempleo. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y bueno, para cerrar este punto, a la larga es además un tema de libertad y hasta ético, diría yo, porque básicamente es un grupo de personas, ya sean sindicalistas o políticos, que nos dicen, no, yo conozco qué es lo mejor para cada persona y tal forma de contratación o tal arreglo laboral no le conviene a la población en general. Pero al final los que saben lo que le conviene a cada uno es el propio individuo. Cada persona debería tener la libertad de elegir qué es lo que más les conviene, las relaciones laborales que más les conviene, los términos de estas relaciones, los términos de los contratos. Y bueno, como tú decías, ojalá que si el proyecto o las reformas que se presenten y que irían en esta línea de mayor libertad en el ámbito laboral sean aprobadas, sean acogidas por la Asamblea. Y creo que para eso también es importante que nosotros, la ciudadanía, lo exijamos así, porque es algo que nos conviene y las cifras laborales lo reflejan. Ahora, para ir a otro punto, Carlos, también un aspecto que mencionó Mario es el acceso al crédito, las facilidades de acceder al crédito. Y bueno, en días recientes se presentó un proyecto de ley a la Asamblea sobre, bueno, temas financieros, que incluso como título tenía sobre atracción de bancos internacionales.
lamentablemente era un proyecto que a la larga sigue la línea bueno, esta visión intervencionista, dirigista, de que, bueno, los bancos pueden venir si cumplen tal condiciones, o los bancos pueden operar en el país si es que actúan de determinada manera. Y bueno, la verdad que esta no es la vía. O sea, justamente, como hemos venido enfatizando en este programa, lo que necesitamos es facilidades, necesitamos libertad. Y de hecho, si nos remitimos a un caso ya exitoso de la región en cuanto a atracción de banca internacional y de desarrollo financiero, que es Panamá, Panamá logró atraer banca internacional a operar a su país a través de una ley bancaria flexible y orientada al mercado, que le daba facilidades a los bancos, que le daba un amplio margen para decidir temas como tasas de interés, niveles de liquidez, entre otros, que al momento en el país no encontramos que la regulación bueno, el Código Orgánico Monetario no posibilita. Y que, bueno, si vemos lo que sucedió en Panamá años y décadas después de la llegada de la banca extranjera, es que panameños han accedido a mayor crédito y a tasas de interés más bajas. No sé si tengas algo que decir, Carlos, en este sentido. Sí, primero lo que tú mencionas, que de hecho me parece bastante interesante, tenemos ya asambleístas que creen que regulando más y por medio de la ley van a traer capital o a la banca extranjera al Ecuador. Y de hecho no pasa por eso. La idea, Ecuador no es un país que atrae capitales, es un país que los espanta, un país donde los capitales no quieren venir justamente por que tenemos asambleístas, porque tenemos políticos que creen que las cosas se dan por medio de una regulación excesiva. Más bien es cambiar todo esto. La razón por la cual Ecuador es un país en el que no se quiere invertir o se invierte poco es justamente porque tenemos regulaciones excesivas. La solución es dejar de regular, volvernos atractivos a esa inversión privada, a esa inversión de capital que tan importante es al día de hoy para los ecuatorianos. Regulamos, o el Banco Central, por ejemplo, regula el tema de las tasas de interés, a dónde debe invertir, es decir, ya les decimos qué hacer con su dinero, dónde invertirlo, cuándo hacerlo, de qué manera puede, es decir, una regulación excesiva que no está ayudando, más bien está dificultando estos temas. Y tú mencionabas algo importante, cuando Panamá adopta este sistema de libre competencia, donde se les permite a los bancos tomar y al capital tomar sus propias decisiones, donde hay fácil entrada y salida, vemos que sin regular las tasas de interés, este país tiene, de hecho, tasas de interés muchísimo más bajas que las del Ecuador. En el Ecuador, aún cuando es el Banco Central el que fija las tasas, estas son más altas. ¿Por qué se da esto? Justamente porque, primero, no hay el capital disponible y el capital tampoco quiere venir. Y no quiere venir por todo lo que he mencionado, esta regulación excesiva. Entonces, la solución es empezar a adoptar los modelos que funcionan, como tú mencionas. Un modelo muy parecido al panameño que nos permita, ya tenemos la dolarización que es muy positiva, no tenemos riesgo cambiario, a diferencia de países con moneda propia. Por lo tanto, eso ya facilita muchísimo las cosas. Empezar a adoptar estas leyes que permitan a los inversionistas querer traer su dinero al Ecuador, que permita a los bancos extranjeros también querer venir a nuestro país a invertir. Algunos dirían que el Ecuador no es un país atractivo para bancos internacionales porque solo somos 17 millones de ecuatorianos, pero nada más recordarles que en Panamá hay 4 o 5 millones de personas nada más y sin embargo tienen una gran cantidad de bancos extranjeros. Y se da justamente porque el capital quiere ir a este país, aprovechar los incentivos que este tiene, y eso también podríamos adoptarlo los ecuatorianos. No se va a dar de la noche a la mañana, no es que de aprobar estas leyes los bancos van a venir el próximo año, podrán pasar años, pero esto significará que vamos por buen camino, que bajarán las tasas de interés y no porque el Banco Central lo diga y lo disponga, sino porque los bancos, pues por esta competencia y por querer prestarle más y más dinero a los ecuatorianos, pues nos dará, pues empezarán a bajar y nos dará también la oportunidad de sacar emprendimientos adelante, dará la oportunidad a muchas personas también de acceder a créditos, dejar el chulquero de lado que tan peligroso es a tasas de interés pues muy altas y que empecemos pues a prestar a bajas tasas de interés y a plazos muchísimo más largos con este capital privado y capital internacional. Pero de nuevo, esto no se va a dar mientras no cambiemos las condiciones actuales. Y estas condiciones significa asambleístas y políticos que creen que regulando se resuelven los problemas, sino todo lo contrario, eliminando esa regulación que espanta a los capitales de nuestro país.
Tal cual. Y bueno, ha llegado el momento de cerrar el programa. Creo que si podemos definir todo lo que hemos conversado en unas breves líneas sería: necesitamos más libertad y mayor facilidades para hacer negocios, contratar, definir los términos de nuestros contratos laborales, y en muchos ámbitos más. Bueno, gracias Carlos por haber estado en este programa. Gracias a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han acompañado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.